cuando no se puede saber cuál es el tiempo oportuno, entonces es mejor hacerlo cuanto antes. Y segundo, es importante reportar noticias malas primero. En películas o telenovelas de Estados Unidos muchas veces hemos visto que aparece alguien y dice, yo tengo una noticia buena y otra mala. ¿Cuál quiere escuchar? Y no sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Cuál les gustaría escuchar primero? 分かれてますね、意見がね。Bueno, las que contestaron que quieren escuchar primero las buenas noticias son como personas muy francas y que las que contestaron malas noticias primero son personas bastante como juiciosas. En cuanto a esa segunda importancia de reportaje, o sea, hacer deporte de noticias malas primero, tenemos una anécdota famosa. Ustedes seguramente habían leído o escuchado sobre Napoleón. Y un día Napoleón ya estaba a punto de entrar en la cama. Ahí llega uno de sus subalternos y le dice que tengo una noticia muy importante para usted. Entonces Napoleón le pregunta, ¿esta noticia que tiene usted es mala o buena? Entonces ese subalterno dijo que era buena noticia. Entonces Napoleón le dijo, entonces déjeme dormir, lo escucho mañana. Pero bueno, en caso de Napoleón era famoso por dormir solamente 3 horas, ¿no? Entonces seguramente ya después de 3 horas ya habrá enterado en noticia. Y el tercer punto importante es reportar el avance o hacer reporte intermedio. Y siguiente es importante añadir análisis, interpretación o ya plantear con acciones que se deberían tomar para hacer deporte. Si es un jefe, desearía a sus subalternos que al hacer reporte a esa persona que hagan también o plantee algo o haga reporte pero añadiendo alguna interpretación. ¿Se acuerdan de la historia que vimos una serie de conversación que sostuvo entre el señor Ono y Rico o cuando hablamos de 5 porqués? Y en esa historia, Rico cada vez que informaba
hacía reporte al señor O. No solamente reportaba el hecho, pero ahí no añadía ninguna interpretación ni análisis. Pero seguramente Rico tenía su también respuesta. Pero esto es principio, entonces cuando se trata de una emergencia ya va a ser diferente. Supongamos que ahora en alguna parte de este hotel ocurrió incendio. Es una noticia mala y de emergencia también. Entonces, al reportar el incendio, lo más importante es primero transmitir ese hecho y decir que evacúense. En ese instante, ante ese incendio, no es importante añadir ningún análisis, ni pensar cómo interpretarlo, ni pensar para evitar que volviera a ocurrir que debo hacer esas cosas, no es necesario, ¿no? Porque mientras tanto se quemaría esa persona. Y se sabe que el deporte de buena calidad ayuda al jefe. Entre ustedes, si hay persona que es jefe, entenderá muy bien esta frase. Y también la evaluación que hace sobre el personal muchas veces se define, depende de qué reporte ha hecho. Porque en el juego que hicimos, ustedes presentó el resultado del juego al señor Kato. Eso podemos entenderlo como reporte que hizo cada grupo al señor Kato. El señor Kato, al recibir ese formato, por primera vez puede evaluar lo que ha hecho. Y también hay algunos aspectos que se debe tener en cuenta si esa persona es jefe. Si un jefe quiere que sus subalternos hagan reportes oportunamente, es importante compartir siempre la última información con sus subalternos. Y el jefe debe crear un ambiente muy bueno para facilitar que su subalterno haga reporte de mala noticia. Porque si se trata de una noticia mala, además de emergencia, debe llegarle cuanto antes. Pero si un subalterno hace reporte de una noticia mala, pero ese jefe empieza a preguntar a quién lo hizo y usted tuvo también algo que ver con eso,
o qué pensó de eso y qué piensas que deberíamos hacer. Si pregunta de esa manera, entonces esa persona ya no volverá a hacer reporte de malas noticias. Porque la siguiente vez esa persona, ese subalterno, pensará que, ay, tengo esa mala noticia, pero al decirlo, entonces tengo que estar preparado y cómo le voy a contestar o qué análisis debo hacer. Entonces, mientras tanto, se pierde un tiempo importante. Porque cuando recibe una noticia mala, cómo reacciona ese jefe, ahí se ve la verdadera capacidad del jefe. Entonces, para ser un jefe bueno es importante saber agradecer a su subalterno cuando le hace reporte de noticias malas. O sea, de pronto esa persona que hizo ese reporte puede haber sido el autor del hecho o puede haber sido alguien involucrado en eso. Pero independiente de eso, si lo reporta, primero lo que tiene que hacer, muchas gracias, decirle que muchas gracias por informarme. Y después tomen otras decisiones. Y también para el jefe, al dar alguna orden o indicaciones, es importante explicarle a sus subalterno por qué lo requiere, para qué lo requiere. Porque eso primero motiva a la persona y segundo, la persona entiende de mejor manera la orden o la indicación. Y tercero, eso es primer paso para el desarrollo de recursos humanos. Y también, si es jefe, tiene que pedir el reporte intermedio. Porque lo normal es que cuando uno pide a uno que haga reporte, esa persona piensa que entonces cuando termino esto, hago reporte. Pero eso no es suficiente. Entonces, para que hagan reportes así intermedios, hay que pedirles en repetidas ocasiones y hasta que entienda bien la importancia de eso. Y también debe enseñar a su personal que el trabajo no culmina si no hace el reporte. Aquí queremos presentarles algunas frases que dijo un señor japonés. Ese señor Saburo Nishibori era científico investigador y era líder del primer equipo japonés que exploró la Antártida.
Ese señor un día dijo, yo soy una persona con muchos defectos, supongo que lo son ustedes también. Dice, porque el Dios no ha creado ni una persona perfecta, sino imperfectas. Porque si pensamos cómo es un bebé de ser humano, lo entendemos, ¿no? Un bebé de ser humano no puede hacer nada por su propio esfuerzo. Pero si es un bebé de caballo, ya a unos segundos ya empieza a caminar. Entonces, las características o una de las características que tenemos nosotros seres humanos es somos imperfectas, pero por eso tenemos potencial de crecer y en ese crecimiento no hay fin. Y entonces dijo también para nosotros las personas imperfectas es importante complementarnos a través de la comunicación. Por eso cualquier reporte será bienvenido. Por eso que siempre él mantuvo una actitud abierta para cualquier tipo de reporte. Supongamos que si un día su jefe dice eso, entonces facilitaría mucho el trabajo. Entonces ahora vamos a ver el segundo componente de Horenso, Renraku. Primero, para poder obtener la colaboración de sus jefes o sus subalternos, es importante compartir la información siempre. Porque en el trabajo, o sea, para realizar cualquier tipo de trabajo, o es necesario tener ayuda o apoyo de sus jefes o sus compañeros. Y es importante explicar la coyuntura, el antecedente y el objetivo del trabajo. Seguramente ustedes tienen muchas reuniones o tienen que asistir en muchas reuniones diariamente. ¿O qué tal? ¿O no? ¿Sí? No sé, ¿ustedes quieren tener más reuniones o menos? Eso sí, rápido, ¿no? Bueno, el señor Cato también piensa lo mismo, está de acuerdo. Para poder aprovechar bien esas numerosas reuniones, es importante saber cómo manejar este tema del renraku.
Muchas veces asistir en así numerosas reuniones es aburrido y también cansado, ¿no? Pero si uno o lo mira como una oportunidad de compartir la información y hacer, dar a conocer lo que está haciendo o lo que está pensando, también podemos enfrentarlo de diferente forma. Entonces ahora vamos a ver el último componente de Horenso, soda o consulta. Y de primero, al consultar al jefe, debe tener su opinión o una propuesta. Si algunos de ustedes son jefes, también desearían lo mismo a sus subalternos. Entonces vamos a ver aquí un ejemplo, otra vez pidiendo ayuda al señor Ono y Rico. Bueno, o por ejemplo, si nos acordamos de la conversación que sostuvo entre el señor Ono y Rico, lo que hacía ahí puede ser deporte, pero también puede ser consulta. Y Rico no se expresaba primero, pero siempre tenía alguna opinión o alguna propuesta. Por eso que al proponer algo, o señor Ono o reaccionaba o daba alguna sugerencia, ¿no? Y en esa conversación, sí, en el comienzo, sí, y Rico hubiera pedido desde el principio una sugerencia al señor Ono, seguramente el señor Ono no habría ayudado suficientemente. Y también no solamente siempre pedir la ayuda o pedir sugerencia, sino que también es importante estar dispuesto a compartir sus conocimientos o dar consejos a otros. Porque se dice que la gente no le presta el dinero fácilmente, pero le da consejo con gusto. Y aquí tampoco se cobra interés, ni no tiene que devolverle, ¿no? Pero si quiere que esa relación sea duradera, es importante devolverle en otra forma o en otra ocasión, no a través de otro consejo, porque si no, o si es una relación unilateral que siempre pide, 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 entonces nunca devuelve, entonces no durará esa relación.
Y también la consulta puede utilizarla como una herramienta. Porque a través de una consulta puede saber en realidad qué está pensando el jefe o qué está pensando el cliente. Porque si uno pide una sugerencia o consejo a esa persona, al cliente o al jefe, esa persona dando consejo, ahí va revelando lo que está pensando o el concepto que tiene esa persona. Y entonces el que hace consulta puede preparar bien para la próxima vez. Bueno, entonces vamos a ver siguiente, un ejemplo negativo de Jorenzo. En el texto que tiene cada uno de ustedes, después aparecen más temas, pero aquí y nosotros nos concentramos en este mal ejemplo. Y otros ejemplos de aplicación de Jorenzo, o por favor, léala después con calma. Entonces ahora vamos a ver este ejemplo negativo. Aquí y tenemos dos personas, nuestro amigo Rico y señor Sato, que viene de Japón. Rico trabaja en una filial de una empresa japonesa en Colombia. Y señor Sato viene de la oficina principal o la sede de esa empresa. El 3 de mayo el señor Sato llega de Japón. Entonces el señor Sato dice, vengo de Japón y voy a estar en Colombia durante 2 meses. Entonces, señor Sato ahí dice, quiero ir a Cari para visitar nuestros clientes en los días 3 y 4 de junio. O sea, en ese momento o era el 3 de mayo, entonces señor Sato quiere hacer esa visita en un mes. Entonces Rico contesta. Entonces Rico contesta diciendo, ok, voy a coordinar su visita con el personal de esas empresas. Y ya el 20 de mayo. Entonces ya faltan 2 semanas para la visita a Cari. Entonces señor Sato pregunta a Rico diciendo, la visita está programada en 2 semanas, ¿cómo va la coordinación?
Entonces Rico contesta diciendo, ya solicité la coordinación al personal. Creo que esa persona lo está haciendo. Y Rico dice, tengo que ir a una reunión, nos vemos. Y se fue. Entonces señor Sato se queda ahí preocupado, porque no entiende qué está pasando realmente. Entonces se queda preocupado por la visita. Al día siguiente, entonces señor Sato busca a Rico y visita a